Bueno, por problemas de carácter técnico hemos suspendido la anterior clase y estuve explicando básicamente respecto al artículo 4 del perfil de tesis, que es lo que contempla este documento. Y les había sugerido también que puedan revisar o deben tener en mano el reglamento que está vigente en la carrera respecto a lo que significa apegarse a la normativa para llevar adelante trabajos de investigación en nuestra institución y particularmente a partir de que ustedes asuman la posibilidad de buscar su graduación apoyándose a una de las modalidades de graduación que está vigente en nuestra institución y una de ellas precisamente es la de tesis. Y para que se encamine de manera adecuada un documento de esta naturaleza, debe estar sujeto a la normativa vigente en la carrera. Y precisamente por ello, para no zafarme, para no explicarles otros aspectos que no estén admitidas legalmente por nuestra institución, es que se debe respetar, ¿no?, este documento que ha sido elaborado por docentes que son del campo de la investigación y que por supuesto no se han alejado para nada de algunos conceptos metodológicos que orientan principalmente varios autores. Entonces, ¿qué es lo que corresponde a partir de que ustedes han entregado las ideas de investigación, cuyas ideas de investigación fueron aprobadas, ya tienen el tema que van a investigar? Ahora lo que corresponde es hablar respecto al perfil de tesis, ¿no? ¿Qué entendemos por perfil de tesis? Lo que le decíamos la anterior semana es lo siguiente, que básicamente en este documento se anotan los antecedentes, los lineamientos que respaldan una investigación científica. Algunos autores señalan también que el perfil de tesis se constituiría en un plan de investigación. ¿Qué significa el plan? El plan básicamente tiene que ver con tres elementos importantes. El primero tiene una relación con todos los antecedentes antes de materializar el trabajo. Y luego el durante, donde básicamente se establecen los métodos, las herramientas de investigación que se van a utilizar para buscar un resultado positivo en función del planteamiento de los objetivos y otros elementos de la investigación que han sido anotadas de manera clara, de manera precisa, en un documento como se la conoce el perfil de tesis. Y posteriormente viene el después, ¿no? Una vez que ustedes han entregado el trabajo de investigación empastado, aplicando, por supuesto, todas las reglas de carácter metodológica, viene lo que significa el después. O sea, ¿qué es lo que se debe hacer una vez que ustedes han concluido con el trabajo de investigación? Ese lineamiento también tiene que estar claramente anotado en este documento, ¿verdad? Y eso hace referencia a las recomendaciones, ¿no? Una vez concluido el trabajo, ¿qué es lo que se debe recomendar? Porque un trabajo de investigación se constituye en un aporte en la solución de un determinado problema, de una preocupación que genera a la sociedad en su conjunto. Siendo así, un trabajo de investigación seguramente se va a presentar en la entidad, a la entidad que ha sido investigado. De manera que esa institución, ya sea de carácter público, de carácter privado, de carácter corporativo, sindical, etcétera, pueda aplicarla, ¿no?, en la preocupación que se mantuvo hasta en ese entonces. Bien, eh, según el documento del reglamento de tesis, en el inciso
A hace referencia al título, ¿no? Definitivamente, un trabajo de investigación, ya sea el perfil de tesis o una tesis, en su defecto, un trabajo, por más pequeño que sea, debe asumir un título, ¿verdad? Y les había traído un trabajito que ha valido también la aprobación en el pasado en la materia de investigación. Y hemos encontrado una preocupación cuando éramos estudiantes de la carrera hace tiempo. ¿Cuál era la preocupación que manteníamos? Debido a que había una cantidad enorme de reprobados, habíamos hecho una evaluación, un diagnóstico, un análisis, y habíamos llegado, ¿no es cierto?, a un resumen en sentido de que el problema está en que los estudiantes no tienen hábitos en cuanto a lectura comprensiva se refiere, ¿no? Y eso ha preocupado particularmente a los jóvenes que eran parte de mi curso en nuestra institución. Entonces, frente a esa realidad, por lo menos yo asumí, ¿no?, como un problema, como una preocupación, y planteé a mi docente de que si acaso correspondía o no investigar esa preocupación. Bueno, finalmente ha sido aceptada, así como hemos aceptado los temas que ustedes han planteado, ¿no es cierto? Y esta ha sido el título, ¿no? Yo por lo menos recomiendo, bueno, este simplemente es un ejemplo que les traje, ¿no? Y para próximas gestiones voy a asumir otros documentos de investigación que me han permitido también aprobar los cursos de posgrado en la que he estado involucrado en estos últimos años. Y que por supuesto que existen otras recomendaciones, ¿no? En esos niveles de posgrado en cuanto a investigación se refiere. Este es el título que me he planteado en cuya ocasión, que dice, implementar un modelo pedagógico que permita mejorar el proceso de enseñanza de lectura comprensiva en estudiantes en la asignatura de teoría del lenguaje y redacción de la carrera de comunicación. Bueno, yo entendí, yo comprendí en cuya época que debemos de revisar la asignatura de taller de lenguaje y redacción. No solo, digamos, es suficiente, ¿no?, que desde el punto de vista gramatical nos puedan transmitir cierto conocimiento, sino también es importante tomar en cuenta el tema de la lectura comprensiva. Entonces, revisé la malla curricular como antecedente y bueno, me permitió concluir en este título. Pero después del título, como establece el inciso 4 del reglamento, ¿qué es lo que viene? Viene lo que se conoce el planteamiento del problema. Pero mucho más antes de plantear el problema, la teoría nos aconseja lo siguiente. Redactar, ¿no? Antes de plantear un problema, ¿no es cierto? Un primer apartado que se la conoce más o menos es como una introducción. En esta parte introductiva se describen todos los componentes esenciales, ¿no?, del documento, es decir, del perfil de tesis que posteriormente se va a traducir en un trabajo acabado, concluido, ¿no? En función de los parámetros, de los lineamientos que se ha establecido en este documento. Entonces, ¿qué es lo que se debe enfatizar antes de plantear el problema en 4 o 6 párrafos, ¿no? La importancia del tema. Algunos autores refieren que se la conoce también como párrafos motivadores. ¿A quién debe motivar ese párrafo para que pueda interiorizarse respecto al contenido de la investigación? Al lector, ¿no es cierto? Al interesado, aquel que pretende poner en práctica, tomar en cuenta los conocimientos adquiridos en el documento que se la conoce tesis. Entonces, en estos párrafos se debe orientar respecto al tema, el por qué y para qué de la investigación, se explica lo que el autor propone y cómo debe proponer de manera específica, de manera clara.
Enseguida les voy a mostrar un ejemplo, ¿no? Estos tres, ¿no? Aspectos que ustedes van a leer o están leyendo en este momento, es la que debe contener esa parte introductiva, ¿no? Antes de plantear el problema. Se la conoce como la justificación social o institucional. Dentro de ella se describe los antecedentes, las dificultades o los síntomas que se encontraron al momento de hacer un diagnóstico en función de las fuentes de investigación a la que ustedes han acudido. Tomando en cuenta el ejemplo del trabajito de investigación que hicimos en el pasado, este es la parte introductiva que redacté antes de plantear el problema. ¿Qué es lo que dice? Miren, son básicamente 4 párrafos. ¿Ya? Me voy a permitir leer de manera inextensa los 4 párrafos. La Universidad Técnica de Oruro oferta a la sociedad la carrera de Ciencias de la Comunicación, cuya institución fue creada en el año 1984. La parte de los antecedentes, la parte histórica, estoy tratando de mostrarla en este párrafo. Ante la necesidad de dar solución a problemas en diferentes áreas de la comunicología, por supuesto que sí. Antes del 84 no existían instituciones académicas de formación, institutos quizá, ¿no? Pero que no otorgaban licenciaturas a aquellos profesionales en el campo de la comunicología. Y para solucionar ese problema y esas necesidades que se ha creado la carrera de comunicación social, en cuya institución académica se estableció, se evidenció que los estudiantes asumen un rol o un nivel muy bajo de la lectura comprensiva. Y eso es la preocupación que nosotros teníamos, esas eran las dificultades que teníamos en cuya época, y estoy seguro que todavía se arrastra esas dificultades en algunos compañeros, para cuyo propósito pues se plantea algunas técnicas, ¿no? Y por supuesto mejorar el contenido de la asignatura. Entonces, en este párrafo pretendo hacer conocer las dificultades que se poseían en ese entonces, ¿no? Entonces dice, en cuya institución académica se estableció que los estudiantes asumen un nivel muy bajo de lectura comprensiva. Si bien no parece tener prioridad, sin embargo es importante proponer técnicas y hacer uso de ellas para leer y comprender mejor lo que se está asimilando. Y acá tengo finalmente 2 otros párrafos que fundamentan el planteamiento del problema. Acá dice, más aún cuando la educación superior significa formar recursos humanos altamente capacitados. Claro que sí. Estamos hablando de la universidad. Y en la universidad definitivamente el docente debe estar preparado, debe poseer conocimientos y experiencias para diseminar esos conocimientos a sus alumnos y a partir de ello formar recursos humanos altamente capacitados. ¿Para qué? Para resolver la problemática social. No solo la carrera de comunicación social, no solo profesionales en ciencia de la comunicación, ¿verdad? Sino todas las disciplinas que son objeto de estudio en distintas universidades tienen el propósito de resolver un problema de carácter social. Existe una cantidad importante de necesidades en nuestra sociedad. Ustedes conocen, la vivimos, la palpamos, la observamos, la experimentamos. Muchos de los problemas, ¿no? Como la que estoy tratando, no han sido resueltas porque se constituyen en problemas de carácter estructural. Entonces dice, deben ser capacitados para resolver un problema social por cuanto los estudiantes deben saber leer, no solo superficialmente o de memoria, sino tener una lectura analítica y reflexiva. Y finalmente, ¿qué es lo que digo? No, en el plan académico de la asignatura del taller de lenguaje y redacción no está centrado el tema de la lectura comprensiva. A raíz de esta problemática se plantea la implementación de un modelo pedagógico en la referida asignatura, lo que permitirá mayor comprensión y retención de la información en los estudiantes universitarios, ¿no? Por lo descrito anteriormente, es decir, por los antecedentes y por la fundamentación que hice, me planteo el siguiente problema.
Y aquí está mi problema, tomando el ejemplo, ¿no? ¿Cómo elaborar e implementar, ¿no es cierto? Por supuesto que primero tengo que elaborarla. Luego, una vez elaborada, tengo que implementarla, ese modelo pedagógico que permita mejorar el proceso de enseñanza de lectura comprensiva en estudiantes del 1B1 en la asignatura de taller de lenguaje y redacción en la carrera de Ciencias de la Comunicación, ¿no? Y una vez que ustedes han debido poderse dar cuenta, una vez que fundamenté y otra vez y una vez que planteé el problema, ¿qué es lo que viene? ¿No? Asumiendo siempre el artículo 4 del reglamento, ¿no? El inciso B, ¿no? Estuvo enfatizado a plantear el problema y el inciso C a la delimitación del tema, ¿no? Definitivamente es importante, la metodología nos sugiere delimitar el tema. ¿Qué es la delimitación del tema? De investigación, ¿no? La delimitación del tema es el área o parte de la ciencia donde se inserta el tema de investigación, en primera instancia, ¿no? ¿Cuál es el área o de la ciencia donde ustedes van a insertar el tema de investigación? Hemos hablado de tipos de ciencia, la clasificación de la ciencia. Entonces, recuerden y cabalmente ustedes van a poder encontrar, ¿no es cierto?, el área donde se va a cimentar el trabajo de investigación. También se la conoce como la delimitación temporal o área geográfica del tema a investigar. Y aquí les traigo un ejemplito, sencillito, compañeros, donde el rato antes mencionaba, ¿no? Tres aspectos fundamentales en la delimitación del tema. El contenido debe poseer la parte geográfica que se la conoce como el espacio, el lugar donde se va a desarrollar el trabajo de investigación. La parte temporal, ¿no? El tiempo, sujeto a un cronograma de trabajo, ¿no? Misma que la deben colocar en este documento que se la conoce el perfil y ustedes se acomodarán a, al calendario académico de la presente gestión. Tenemos básicamente máximo 2 meses para trabajar en cuanto a la elaboración de la tesis se refiere, y en esos 2 meses ustedes pueden hacer su cronograma, ¿no? Y posteriormente, este documento debe contener el universo, ¿no? Ustedes saben, estamos recordando básicamente todo lo que ustedes han avanzado en primero y en segundo año. El universo, la población, que son dos, ¿verdad? La probabilística y no probabilística, ¿no? Y eso obviamente tienen que establecerla con bastante claridad. Bueno, a partir de que se ha orientado respecto a la delimitación del tema, vamos a pasar al inciso D, ¿no? Que corresponde a la formulación de objetivos, ¿no? Los objetivos tienen como propósito direccionar el rumbo, establecer con bastante claridad las metas a donde se pretende llegar a través de la investigación, ¿no? ¿Cómo debe ser redactada los objetivos? De manera explícito, claro y preciso. Debe ser entendible, debe ser coherente. Vamos a asumir en este momento algunos conceptos, ¿no? Todo lo que estoy refiriendo en este momento está apoyado a la teoría, ¿no? Existen una infinidad de textos de metodología y muchas de ellas las he exhibido, les he mostrado de qué se trata, de qué autores, etcétera. ¿Qué dice según Richard Coria Paz? Es un autor nacional espaceño. En su texto Metodología práctica de la investigación científica, señala que los objetivos son manifestaciones que describen el propósito o el resultado esperado de una persona. Una persona siempre se traza objetivos, ¿no? Una persona siempre en función de las necesidades que posee, se plantea objetivos, ¿no? También se plantean en programas en los que uno está involucrado, puede ser actividades laborales, etcétera. Y por supuesto en la investigación.
El objetivo constituye aquello que se desea alcanzar, según Richard Coria Paz. Ustedes saben muy bien que el examen del segundo parcial, ¿no es cierto?, van a ingresar los temas que estoy explicando, ¿no? Al margen de que ustedes conozcan, sepan la aplicación metodológica desde la teoría, tienen que asumirla para que ustedes puedan defender su examen del segundo parcial. Y el último parcial, como ustedes saben, es la defensa de la tesis, del trabajo de investigación. Ahora bien, ¿cuántos objetivos se toman en cuenta en un trabajo de investigación? Básicamente los objetivos generales y los objetivos específicos. Los objetivos generales, ¿no es cierto?, básicamente establece a dónde queremos llegar como el trabajo en su conjunto que se está llevando a cabo. Y para lograr esos objetivos generales, se deben anotar los objetivos específicos. Tienen que tener una relación íntima con los objetivos generales a las que se debe alcanzar. ¿Cómo vamos a hacer de que lleguemos a cumplir con los objetivos, particularmente con el objetivo general? Describiendo, anotando los objetivos específicos. Es decir, los objetivos específicos nos van a permitir llegar a los objetivos generales. Y para redactar un objetivo, la teoría nos sugiere asumir niveles para redactar los objetivos, ¿no? La teoría. Primero, en el texto donde ustedes puedan ubicar respecto a los objetivos, les van a recomendar siempre que puedan empezar a redactar la oración, ¿no es cierto?, asumiendo algunos aspectos de carácter gramatical, ¿no? Los verbos infinitivos. Pero como bien señalaba en anteriores clases, ¿no?, trabajar en temas de investigación en el campo de la investigación asume respetar reglas. Por eso hablamos de método y por eso hablamos de investigación científica. Por supuesto que ambos tipos de conocimiento se toman muy en cuenta en trabajos de investigación, el conocimiento empírico y el conocimiento científico. Entonces, a partir del conocimiento científico, la teoría nos señala, la doctrina nos señala de que se deben respetar reglas, ¿no? Y para redactar especialmente los objetivos específicos, nos sugieren también tomar en cuenta ciertos niveles. Por ejemplo, acá ustedes pueden observar, ¿no? Si ustedes toman en cuenta este verbo infinitivo en una oración para plantear su objetivo específico, ¿qué es lo que van a pretender encontrar, ¿no? ¿Qué es lo que van a pretender hallar y luego alcanzar? Una información general referida al problema, referida al tema, ¿no? Y les traje algunos ejemplos de verbos infinitivos, ¿no? Recopilar, exponer, presentar, describir, ¿no? Extender, ampliar y desarrollar. Enseguida uno de ellos voy a tomar en cuenta en el ejemplo que estoy tomando y les voy a explicar en qué consiste. Y acá también pueden, si acaso, profundizar el tema de investigación, quieren alcanzar este propósito específico, necesariamente tienen que tomar en cuenta estos verbos, ¿no? Precisar, evaluar y analizar. Y acá tenemos otro lineamiento que ustedes tienen que tomar en cuenta en los objetivos específicos. A partir de que se tome en cuenta estos verbos infinitivos, se pretende lograr el propósito, ¿no? A través de este objetivo específico, si lo plantean tomando en cuenta estos verbos infinitivos, se pretende, ¿no es cierto?, llevar a la práctica los conocimientos adquiridos, ¿no? Por ejemplo, proponer, aplicar, utilizar, concretar. Y acá tengo otro. Este nivel se encuentra en la fase alta de la investigación. Es decir, es uno de los objetivos específicos sumamente importantes para
lograr la fase alta de la investigación, ¿no? Y pueden empezar a redactar la oración utilizando, empleando estas sugerencias. Relacionar, explicar, sintetizar, describir y aportar, ¿ya? Entonces, si ustedes se dan cuenta, ¿no? Todo asume un orden, ¿ya? De manera que podamos encontrar una respuesta concreta al problema de investigación, es decir, una solución concreta a partir de los objetivos generales y específicos que nos hemos trazado inicialmente en el perfil de tesis. Ahora bien, asumiendo, reitero, el ejemplo que les traje, este es el objetivo general que me planteo. Por supuesto que ustedes, a partir de la experiencia que tienen, pueden mejorarla, pueden ampliarla. Simplemente son algunos ejemplos que me va a permitir exponer el tema en esta instancia. El objetivo general, diseñar e implementar un modelo pedagógico que permita mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje a través de la lectura comprensiva en la asignatura de taller de lenguaje y redacción para estudiantes de la carrera de comunicación social. Miren la coherencia que mantiene el objetivo general de este problema, de esta preocupación, de este tema, a partir del inicio, ¿no? A partir del título de la investigación, pasando por el planteamiento del problema, ¿ya? ¿Cuáles son ahora los objetivos específicos que me he planteado para alcanzar estos objetivos generales? Aquí está. Elaborar, ¿no? Elaborar el sustento teórico de la tesis aplicando el análisis documental, la cual permitirá contextualizarla. Por supuesto, la teoría es importante, ¿no? Este objetivo específico apunta al marco teórico. ¿Qué es lo que hace el marco teórico? El marco teórico básicamente fundamenta el problema de estudio, ¿ya? Y este objetivo específico ello va a permitir. El 2, realizar un estudio del contexto actual sobre la carrera de ciencias de la comunicación con respecto a la temática, ¿no? ¿Dónde lo voy a hacer el estudio? En estudiante de la carrera de comunicación en el paralelo 1B1, ¿no? Y este estudio me va a permitir reflejar, ¿no? Primero, la preocupación y segundo, encontrar una respuesta a partir de este objetivo específico. El 3, diagnosticar el contexto de la problemática, ¿no? Y finalmente, diseñar un método pedagógico para el proceso de enseñanza de lectura comprensiva. Entonces, he tomado en cuenta algunos lineamientos de la que rato antes he hablado. Elaborar, realizar, diagnosticar y diseñar. Con estos objetivos específicos, reitero nuevamente, pretendo alcanzar los objetivos o el objetivo general que me planteo. Ahora bien, la formulación de las hipótesis. El inciso E, que establece el reglamento de tesis. ¿Qué entendemos por formulación de hipótesis? La hipótesis es la respuesta tentativa al problema de la investigación, eso sabemos todos. La hipótesis no es más que una afirmación o negación sobre el aspecto investigativo. Este inciso, ¿no? Tiene que estar dentro de su perfil de tesis, ¿ya? Nos vamos a apoyar a Vázquez y Rey, dice, la hipótesis científica son explicaciones tentativas del fenómeno que se estudia, por lo que constituye una respuesta previa al problema de investigación. En ese sentido, señalan los posibles resultados que se pueden obtener. En algunos trabajos de investigación, las hipótesis han sido confirmadas, ¿no? Producto de la aplicación metodológica durante todo el trabajo de investigación. Pero en muchas han sido también, en alguna medida, ¿no es cierto? O en todo caso han sufrido ciertos cambios, ¿no? Por eso se dice que son respuestas tentativas, ¿no? Que se anticipan, ¿no?
y que finalmente, reitero, pueden ser ratificadas o pueden ser también modificadas durante el proceso. Aquí tenemos otro autor, refiere que las hipótesis en nuestra vida cotidiana asume un ejemplo general, un ejemplo de nuestra vida cotidiana en la que de manera constante, todos los días nos planteamos una serie de hipótesis, ¿no? Eh, Muchas veces, al desafiar un determinado propósito, nos preguntamos y nos respondemos y finalmente nos generamos hipótesis, ¿no? Y como bien referí hasta el cansancio en nuestra sociedad, existe pues un abanico de problemas, ¿no? Y muchas de ellas sin solución. Y en algunos de los problemas que mantiene la sociedad, nosotros hemos estado también involucrados. Y para salir de ese problema, nos hemos generado, nos hemos planteado una serie de hipótesis. Y enseguida les voy a mostrar algunos ejemplos. Miren, este es un ejemplo concreto, ¿no? En nuestra sociedad, producto de la oportunidad de carácter laboral, ¿no? La falta de recursos económicos es un problema cotidiano, ¿verdad? Y muchas veces el problema económico en la familia genera hasta problemas de carácter psicológico, problemas de carácter intrafamiliar. En la mayoría de los casos, en la mayoría de los problemas de carácter intrafamiliar, cuando se les pregunta por qué mantienen problemas de manera constante, la respuesta siempre, ¿no? El primer problema que anotan es el tema económico, ¿no? ¿Por qué? Porque el hombre no genera recursos económicos, no trabaja, es un flojo, ¿no? De manera que en la casa, pues existen padecimiento, necesidad por el problema de carácter económico, ¿no? Ese es el primer problema en una pareja, en una relación familiar, a partir de que asumen resolver sus problemas en estados judiciales. El abogado lo primero que les pregunta es eso, ¿no? ¿Por qué pelean? ¿Cuál es el origen del problema? ¿Cuáles son los motivos? Primero, lo económico. Y a partir de ello, a partir de lo material, ¿no? Ya no existe problemas de carácter, perdón, ya no existe afectividad, ¿no? Ya se ha perdido el amor, el cariño que se tenía en el pasado, ¿no? ¿Debido a qué? Porque existe una necesidad. Los niños, los hijos comen, tienen necesidades educativas, de salud, ¿no? De alimentación. Y si el hombre o la mujer no genera recursos económicos, por supuesto que va a haber problemas internos, ¿no? Y esos problemas internos están asociados a problemas psicológicos, problemas de agresión física, de agresión verbal, cuyas infracciones entiendo que están claramente establecidas en la ley 348, si no me equivoco. ¿Ya? Entonces, en nuestra sociedad, como bien señalaba Rodríguez, ¿no? Pues existen problemas de manera constante y nos planteamos una serie de hipótesis. Frente a este problema, seguramente muchos, ¿no es cierto?, se deben plantear lo siguiente, ¿no? Frente a un problema económico, deben de repente al banco, a una entidad financiera, se prestaron recursos económicos para subsistir o para invertir en algún negocio y resulta que no han podido responder a esas obligaciones económicas, ¿no? Y se van a plantear algunas hipótesis. ¿Cuáles, por ejemplo? ¿No? Si acaso se prestaron recursos económicos de una entidad financiera, van a solicitar seguramente una reprogramación, ¿no? Van a decir, caramba, ojalá que me acepte, voy a pedir una reprogramación para que no puedan iniciar acciones legales y de modo que puedan llegar inclusive a rematar mis bienes. Entonces, se plantean este tipo de hipótesis, ¿no? La reprogramación, solicitar nuevos planes de pago es otra hipótesis que puede ser aceptada o no. Acceder a otro crédito bancario, ¿no? Puede darse, es una alternativa para solucionar su problema económico.
O de repente buscar terceras personas para que le puedan prestar dinero para solucionar su problema. Entonces, miren lo que decía Rodríguez, ¿no? O sea, en nuestra sociedad hay una cantidad enorme de problemas. Esta es una sola de ellas, ¿no? Frente al abanico de problemas que existe en nuestra sociedad, es una sola de ellas, ¿no? Que la humanidad padece, ¿no? De problemas económicos, ¿no? Entonces, ya ustedes se podrán dar cuenta cómo van a plantear sus hipótesis, tomando en cuenta que son respuestas tentativas al problema de investigación. Y bueno, tengo algunos ejemplos, pero el tiempo no me va a permitir explicarlas. Voy a ir directamente al ejemplo de acuerdo al tema que estamos investigando. Miren, este es mi planteamiento del problema y esta es una hipótesis independiente, ¿ya? Eh, ¿Cuál es la hipótesis que me estoy planteando? ¿No? Se conoce también como la causa y puede ser una o varias variables, eso es lo que aconseja la teoría, la doctrina, los textos de metodología. Esta es una hipótesis que más o menos a la que pretendo alcanzar. Dice, método pedagógico para la lectura comprensiva para estudiantes de la carrera. O sea, según este método, pero la implementación de este método pedagógico me va a permitir resolver el problema, ¿no? De manera anticipada, estoy haciendo conocer. Una variable independiente también llamado el efecto, ¿no? Y aquí tengo un ejemplo, ¿no? Dice, ¿qué es lo que va a permitir a partir de que me he planteado una hipótesis que solucione el problema, ¿no? Lo que va a permitir es que haya un incremento en la calidad del proceso. Eso es lo que estoy buscando, ¿no? Que haya un incremento en la calidad del proceso de enseñanza-aprendizaje en los estudiantes de la carrera de comunicación social, ¿no? Entonces, siguiendo siempre el ejemplo y con bastante coherencia, estoy tratando de explicarles cómo es que en el pasado es redactado un perfil que ha permitido también constituirse en tesis posteriormente. Ahora bien, el inciso F, ya casi estamos por concluir, compañeros, hace referencia a la descripción del procedimiento metodológico, ¿no? ¿Qué hemos hecho, compañeros? Lo que mencionaba hace poco, ¿no? Primero, hemos hecho un trabajo anticipado, recolectando fuentes de información para que tengan ideas claras y concretas para investigar, ¿no? Y posteriormente se ha establecido el título de la investigación, el problema de la investigación, ¿no? Se han precisado las hipótesis, se han operacionalizado las variables. El trabajo de investigación cuenta con una teoría que permita resolver el problema o la investigación. Ahora, ¿qué viene, compañeros? ¿No? En términos metodológicos, se deberá establecer la forma cómo se va a realizar el proceso de investigación aplicando ¿qué? Métodos y técnicas o instrumentos de investigación, ¿no? Sin ellos, definitivamente, no se va a poder obtener los resultados que nos hemos trazado. Y finalmente acá, ¿no? Básicamente. Y bueno, son referencias, todo lo que yo señalo, compañeros, ¿no? Porque ustedes tienen bastante experiencia, probablemente algunos inclusive hayan pasado por otras unidades académicas, eh, conocen respecto a metodología de investigación. De repente no todos, pero muchos sí, tienen bastante experiencia, ¿no? Entonces, lo que estoy en este momento explicando son hipótesis también, ¿no? ¿Qué van a hacer ustedes para confirmar lo que estoy explicando? La experiencia que tengo. Leer, acudir a textos metodológicos, etcétera. Y bueno, si en alguna medida ustedes piensan que lo que estoy exponiendo está mal, bueno, generar debate, ¿no? Y sería interesante que eso suceda para profundizar nuestros conocimientos de ambas partes y para construir conocimiento, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que yo aconsejo para que ustedes tomen en cuenta en el desarrollo metodológico? Primero, el paradigma. Ustedes ya saben en base a qué paradigma se va a centrar la investigación. El tipo de investigación, ¿no es cierto? Tienen que establecerla, los métodos y las herramientas de investigación, ¿no? En esta parte del desarrollo metodológico, ¿no? Entonces, acá, por ejemplo, las técnicas de recolección data, las encuestas nos van a permitir, ¿no es cierto?, recolectar datos ya sea particularmente cuantitativos, ¿no? Y luego las entrevistas que hice a los docentes me han permitido
enfatizar con bastante profundidad mi trabajo de investigación. Lo que hice también es una entrevista de estudiantes, ¿no? De acuerdo a la muestra que me he trazado en mi perfil de tesis, ¿no? Bueno, ahora bien, el inciso G, ¿no? Del artículo 4 nos habla del esquema de trabajo, que se la conoce también como el índice hipotético. Y aquí tengo un concepto. El índice es una lista en la que se ubican, clasifican y ordenan los materiales bibliográficos, ¿no? Un índice es una guía que permite organizar esquemáticamente apartados, secciones, temas. Aquí tengo alguna recomendación que ustedes tienen que asumirla, ¿no? En primer lugar, tienen que jerarquizar correctamente los capítulos, los títulos y los subtítulos del trabajo, ¿no? Se debe enumerar las páginas del trabajo primero para después realizar el índice, ¿no? Y este es un ejemplito. Ustedes saben, conocen este índice hipotético, ¿no es cierto? La pueden encontrar como ejemplo en libros, revistas y en cualquier otro documento, ¿no? Entonces, este inciso tiene que también tomarse en cuenta en el perfil de tesis. Finalmente, la bibliografía, ¿no? La bibliografía es el conjunto de referencias que se utilizó como material de consulta. Ustedes tienen una cantidad enorme. ¿Por qué? Porque al momento de plantear las ideas de investigación, me hicieron conocer la bibliografía que va a ser útil para su trabajo de investigación. ¿Ya? Entonces, se aconseja también, ¿no? Acudir al formato APA, ¿no? Sirve para estandarizar las citas, las fuentes y las referencias bibliográficas, ¿no? Y existen algunos ejemplos, como esta, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo se va a ir acomodando las citas bibliográficas tomando en cuenta las normas APA, ¿no? Esto conocen, saben, el año pasado ustedes han avanzado metodología cuantitativa y cualitativa de la investigación, ¿no es cierto? Simplemente estoy tratando de explicar de manera general, de modo que la próxima clase, en este caso, el día eh, jueves, ya tendrían que tener preparado el perfil de tesis, ¿no? Y precisamente por ello me he permitido explicarles de manera ordenada con relación al artículo 4 del reglamento de tesis y apoyándome, por supuesto, a varios textos de metodología. Compañeros, he terminado, dispongan de su tiempo, hasta luego. Hasta luego, Liceo. Licen, una consulta. A ver, adelante, adelante. Licen, ¿cuántas páginas lo vamos a hacer? Perdón que le pregunte. Bueno, tienes razón. Gracias por la pregunta. Básicamente, un perfil de tesis no debe pasar de 15 hojas. Puede ser también de 10, ¿no? Pero de 15 hojas no me puede pasar. ¿Está bien? Está bien, Licen. Gracias. Y Licen, perdón también que les pregunte, ¿anexos es necesario ponerlo? No, 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 no. Simplemente hasta la bibliografía. Anexos, les voy a explicar esa parte una vez que estemos ya por concluir el proceso de investigación. Ya. Muchas gracias, licenciado. Hasta luego. Bien, hasta luego. Bien, hasta luego, compañeros.